Hola, hola, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor. Por acá el capellán Carlos Garrido en su programa Día a Día a través de BPB Bendecido para Bendecir, 15.1 Televisión Abierta. Como Comisión de Capellanes Internacionales de Chile tenemos la entrevista de la semana. Antes de ir a esta entrevista con un entrevistado de primera, quiero compartir este video con ustedes. Véanlo, por favor. Gracias por compartir este video, que hablamos un poquito ahí, de alguna forma tratamos de encerrar lo que es el trabajo de la capellanía, la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Les decía que, bueno, siempre nos hemos caracterizado como comisión de poder traer a la entrevista de la semana un entrevistado de peso. Y hoy día traemos un ministro del Señor, un obispo, a nuestra entrevista. Él pertenece a la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, y vamos a conversar con él, vamos a hablar un poquito de sus comienzos, de sus logros, de sus llantos, de sus alegrías, de su crecimiento y todo lo que el Señor le ha puesto en su camino. Vamos a escuchar testimonio maravilloso de cómo Dios respalda el ministerio de aquellos que son obedientes a seguir el llamado de parte de Dios. Me encuentro nada menos que con el obispo Pedro Helves, que nos saluda en esta hora. ¿Cómo está, capellán Carlos? Es una tremenda bendición poder compartir en este espacio y poder también ser parte de lo que Dios está haciendo con mucha gente que ha tenido gracia y misericordia. Así que estoy aquí muy contento de esta invitación. Nosotros también estamos contentos, pastor, porque usted aceptó el llamado a poder ser entrevistado. Quiero comenzar... Usted no viene seguramente a lo mejor de cuna cristiana, no nos conocemos muchos años, pero no hemos tenido la oportunidad de quizás hablar de estos temas tan importantes o a veces tan un poco privados. Pero cuéntenos, ¿cómo nace, cómo se convierte usted al Señor? ¿Cómo conoce a Dios? Cada vez que uno empieza a recordar los comienzos, cómo el Señor nos llama, por supuesto, usted lo ha dicho, capellán, no vengo de cuna evangélica, sino más bien el Señor a la edad de 24 años tuvo gracia y misericordia de mi vida. Mientras yo en los últimos momentos de mi edad de 24 años, al perder a quien es la madre de mis hijos, mi esposa hoy, y a mi pequeña hija en ese entonces que tenía 4 años, llegué a tal punto mi vida de pernoctar debajo de un puente. Y es en ese momento cuando la gracia de Dios me alcanzó a los 24 años. Y así conoce al Señor. En ese momento, claro, eran como un año ya pernoctando debajo de un puente sin capacidad de decidir, totalmente anulado en mi área emocional, etc. Aparece el Señor ahí a buscarme, en ese puente que quizás muchos conocen, acá en la que divide dos comunas, la de Renca y la comuna de Quinta Normal, donde está la termoeléctrica de Renca. Yeah. Es ahí donde yo pernoctaba. Y lo pasé muy mal, viví como un Hamlet, con un sin hogar, y la misericordia de Dios llegó a través de un primo que recibió el Evangelio y me lo fue a predicar. Y ahí comienza su proceso. Nárrenos cómo fue ese día glorioso en que usted conoce al Señor. Esa experiencia, capellán, es tremenda porque conmueve mi corazón de ver cómo tuvo la sensibilidad un primo, que es mi primo Hugo Helves. En un momento de avivamiento en la iglesia de Antioquía, allá en Milo Andegila 8618 Cerro Navia, la iglesia de Dios, hay un avivamiento. Para mí el avivamiento es que había que ir a cumplir la gran comisión, ir a buscar los perdidos, los que no estaban con alguna oportunidad. Y él tiene el llamado de ir. Me hace una invitación. Yo me recuerdo que en esa
Esa tarde yo ya estaba tan cargado, angustiado por esa vida, y me acerco un poco a la civilización, porque si había un gadareno, ese era quien está hablando en este momento, hablando bíblicamente, y me encuentro con mi primo y él me dice, tengo que ir a visitarte, tengo que ir a verte. Y yo pensé que él me iba a visitar y me iba a ir a ver para seguir haciendo la vida que hacíamos, de vicios, de música trash, música satánica, etcétera, donde estaba totalmente perdido. Y en esa oportunidad, cuando él va, yo lo veo radiante, blanco su rostro, y digo, esto es distinto. Yo pensaba que él iba a compartir algún tipo de licor conmigo, algún tipo de droga, etcétera. Y él venía ya cambiado y transformado y me dijo, te traigo el Evangelio de Jesucristo, que puede cambiar tu vida y tu corazón. La verdad que eso me impactó. En esa experiencia fue radical. Yo por primera vez en esa expresión, imagínate salir debajo de un puente todo picado de chinches, barbudo, desaseado. Mi compañero era un guarén blanco. Yo no sé si era blanco o era tanta la pérdida de conciencia Que lo veía blanco. que lo veía blanco, como esas personas que andan en situación de calle. Y este primo, inspirado por el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión, fue y se atrevió. Y ese día mi vida sufre una transformación. Comencé a llorar sin droga, comencé a llorar sin alcohol, comencé a ser, más que llorar, capellán quebrantado. Porque comencé a sentir desde mi interior un amor que no lo había experimentado, producto de un pequeño folleto que me presenta de una separación, al igual como yo estaba en ese puente que divide el río Mapocho, nuestro acá en Santiago, como la cruz, y me dice, este es el camino que te va a sacar de ese puente. Esa expresión caló mi corazón y Dios comenzó a trabajar en mí y a llevarme a restaurar también mi matrimonio. Increíble. Así usted conoce al Señor. Ese proceso de restauración, el proceso que de una u otra manera todos vivimos al momento de conocer al Señor. Es un tiempo. Fue radical, fue en un corto tiempo en que usted ya fue comprendiendo y valorando lo que tenía, por supuesto. Fue radical, completo y verdadero. Siempre yo acuño esas tres frases en mi convertimiento, porque esa experiencia es una experiencia que inmediatamente algo entró en mi corazón. Dios provoca una unidad con mi esposa, volver a restaurar la relación y poder sanar a mi hija que ya tenía 4 años, que estuve a punto de perderla por mi condición. Fue tan radical que esa expresión de mi hermano que me evangelizó me comenzó a dar alimento espiritual inmediatamente, a lo que es llevarme a la oración de madrugada, a conocer la Escritura, a poder entrar en momentos de ayuno y de limpieza espiritual. Y desde ahí él me visitaba, hacía como un grupo pequeño, un hogar, desde la iglesia del Segurgá en Cerro Navia, yo estaba en Quinta Normal, y desde ese momento yo comienzo a restaurarme con mi esposa, y ahí él dice, tenemos que ir a tu casa, a discipularte, a levantarte, y era un día a la semana. Eso fue un cambio extraordinario porque no solo era ese día a la semana, sino que también el día sábado y domingo lo pasábamos completamente en oración, en búsqueda, y terminábamos en el culto de la iglesia, que eso era para mí el cielo, esa expresión. Estamos hablando entonces ya cumpliendo un periodo, 25 años. Esto sucede entre los 24 años a los 25. El 12 de noviembre del año 97, es cuando yo me caso con mi esposa. Ya a esa edad el Señor viene en convicción y decimos, no, tenemos que arreglar esto, tenemos que servir al Señor. Y entre los 24 y los 25 el Señor hace todo ese proceso de limpieza espiritual, de restaurar mi matrimonio, de devolverme a mi pequeña hija, que hoy día es una trabajadora social. En ese año el Señor se encarga de limpiarme, de transformarme y cambiarme.
completamente. Fue un avivamiento para mi corazón. Pastor, y cuénteme, estamos ya 25 años, usted, bueno, es un hombre joven. ¿Y cómo Dios golpea a su puerta, la puerta de su corazón para entregarle el ministerio? ¿Cómo nace el ministerio en usted? Después de un tiempo de mucha búsqueda, de oración matutina, madrugada, ayuno, nacen dos palabras en mi espíritu, en mi corazón, que es evangelizar y plantar iglesias. En ese entonces hay un entrenamiento misionero que es la Escuela de Cristo. Y en oración yo decía, Señor, yo quiero ir, tengo la pasión de ir a ese lugar y de poder ser entrenado. Y después poder entrar al seminario teológico, que eran como las dos brazos donde Dios ya estaba llamándome al ministerio. Hoy día digo llamándome al ministerio porque en ese entonces era una pasión. Y comienzo a predicar en las calles, a prepararme y a ver la gloria de Dios en Cerro Navia e ir a buscar a esos que están también en proceso de totalmente desconectado de lo que es Dios, de lo que es la salvación. 6 meses aproximadamente el Espíritu Santo comienza a trabajar conmigo y comenzamos a pedir permiso al pastor para evangelizar en la esquina de las calles, en los metros, en las micros, en donde fuera necesario y recoger tanta gente que vimos tantos milagros. Desde los 24 a los 25, ya a los 26 prácticamente ya estábamos ministrando a full en todo lo que es el ministerio. O sea, fue 2 años aproximadamente para ya después emprender un vuelo definitivo al ministerio. Recuerdo haberle conocido hace muchos años atrás. Creo que tienen que haber sido entonces sus comienzos en el ministerio, porque yo le recuerdo de antes que usted llegara a Melipilla. Sí. Entonces, ¿usted en algún momento se separa de la iglesia para partir con este proyecto del ministerio solo? Sí, llega un momento en que yo estoy en la iglesia de Dios, Antioquía, allá en Cerro Navia. Mi pastor era el pastor Alejandro Díaz. Y de ahí nace un llamado de los consejeros, los líderes que estaban en la iglesia, al hermano Luis Galarse, que hoy día es pastor. Y él nace con la pasión de ir a plantar una iglesia a La Hondonada, que es un poco más hacia desde Huelén con Mapocho, hacia el fondo de Cerro Navia. Y el Señor igual ahí toca mi corazón y fue como el libro de los Hechos. El Señor habla y dice, apártenme a Luis Galarse y a Pedro para la obra que les he encomendado. Y partimos yo como ayudante del que es pastor hoy a plantar esa iglesia y a evangelizar y hacer todo. Y levantamos una iglesia de cero junto al pastor que hoy día, claro, él fue el pastor principal y es el pastor de ese ministerio hasta el momento. Ahí comenzamos a recorrer las calles, a hacer campaña evangelística, a ministrar y a levantar la obra, que era el taller del maestro, en la cual hoy día el pastor está. Ese lapsus es el lapsus previo a ya estar completamente en el ministerio donde estoy en este momento. Sus pasos entonces nacen con este ministerio donde usted se separa, obviamente junto al pastor Galarse, que también lo conozco, lo ubico. Y usted parte con lo suyo, entonces, cuéntenos, usted no recibió una iglesia de parte de la misión con miembros, nada, usted parte de abajo, sembrando de abajo. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Sudor y lágrimas? Eso fue extraordinario. El Señor me lleva a Talagante, donde está mi suegra, Dios bendiga a las suegras. Amén. Y me lleva y mi esposa me dice, vamos a verla, fuimos a verla. Y el Señor me pone una pasión y un amor por un campamento que hay en ese lugar. Y empiezo a predicar el Evangelio en ese lugar para una misión que no era la misión nuestra. Y en ese proceso que estoy en Talagante, Dios comienza a despertar la pasión, como tenía esas 2 palabras que había dicho en mis comienzos, de evangelizar y plantar iglesia. O abrir iglesia era el término que acuñaba. Estoy en ese campamento trabajando. Y desde ese campamento trabajo en un ministerio donde mi esposa comenzó con la escuela dominical, yo a hacer evangelismo, y crece ese ministerio a alrededor de 30, 40 personas en poco tiempo. Y este hermano que era de otro ministerio me dice que me quede con él. Y yo sabía que tenía una pasión por plantar iglesia. Y desde Talagante trasladamos a Melipilla, cuando ya nos entregan nuestra casa.
Y empiezo el ministerio desde cero, en nuestra casa, en el living de nuestra casa, el 24 de octubre del año 2004, en el living de nuestra casa, comenzamos la primera reunión. En ese lugar donde estábamos congregados yo, mi esposa, mi hija, y ya estaba mi hijo pequeño, que es Bastián, hoy día ya tiene 23 años, y mi cuñado, que es Nelson, el ministro de Alabanza. Y eso comienza ese día domingo, comenzando desde completamente cero a plantar una iglesia y con todo anotado, igual como se hace en cualquier plantación seria de cómo comienza este ministerio. Ahí comienza su proceso, entonces, me imagino que no fue fácil, por eso le decía sudor y lágrima, porque creo, pastor, en virtud de la que ya hemos conversado, lo que hemos hablado, y creo que hay una característica en usted que es, bueno, es gracia del Señor, por supuesto, pero al escucharlo hablar y al testificar usted todo lo que nos ha ido dando en estos minutos de la entrevista, veo un potencial fuerte en lo que es evangelismo. Es decir, lo que siempre estuvo en su corazón, el evangelismo y la plantación, es decir, poder abrir lugares, eso siempre estuvo en su corazón. Y es un ministerio que yo creo, porque por ahí lo sigo en las redes, no crea que no, he escuchado sus predicaciones y obviamente no se pierde ese carisma, ese toque que tiene el evangelista, que es, no estoy despreciando a los pastores, ni a los maestros, ni a nada, no, ni nada de eso, no. Pero pienso que sí el evangelista tiene que tener un saborcito distinto, un sazón distinto, por decirlo, porque obviamente su público, por decirlo así, es otro. Exacto. ¿Ya? No es el del domingo tras domingo, no es la iglesia. No somos nosotros los que somos laicos, estamos allí en una iglesia que vamos a escuchar palabras, sino que tienes que impactar el corazón de alguien que no conoce al Señor. Entonces, puedo detectar y sentir, pastor, esta pasión que tiene usted por las almas. Su iglesia va creciendo. ¿Cuántos son hoy día actualmente? Hoy día aproximadamente somos alrededor de 150, 200 personas que se congregan en los días domingo, martes, jueves, domingo. Es un impacto Dios ha provocado. Yo me pongo a pensar, capellán, desde cuando comenzamos en el living, el patio de nuestra casa, dando leche a los niños, compartiendo el pan. El culto lo hacíamos en el patio, del patio salimos a las casas, de las casas a una sede. Y de la sede hoy día es un SECOF. Donde pasa la iglesia queda una huella. Donde pasa Jesús marca la diferencia. Y esa sede hoy día es un SECOF. Donde cuando entramos dijimos este lugar, y ahí nosotros dábamos almuerzo, desayuno y once, porque eran gente muy de escasos recursos. Y desde ahí comienzo a visualizar el proyecto de lo que hoy día es la iglesia. Mi casa no tenía reja, había los recursos muy escasos, y voy a un lugar, y yo recorrí todo Melipilla buscando un lugar, todo Melipilla. Dejé los pies en la calle, salí a recorrer la tierra como lo hacía Jesucristo, al ver las personas que estaban sin pastor y esa pasión de que fueran transformadas. Y me encuentro con ese lugar que eran las instalaciones de la construcción de toda la villa de ese lugar. Y cuando veo ese lugar comienza mi corazón a latir. Yo digo, no, este lugar tiene que ser de la iglesia. El Espíritu Santo inmediatamente pone en mi corazón el sentir de que ese es el lugar donde se iba a levantar y a construir lo que hoy día está. Algo imposible, sin recursos, con lo puro opuesto, pero con una palabra y una pasión por alcanzar a esas personas, a los perdidos, a los necesitados. Mientras comenzamos eso, hice un cotejo y me comencé a comunicar con los grupos de adultos mayores, la presidenta de la Junta de Vecinos, el consultorio, el club deportivo, para ver qué es lo que quería la gente. Y la gente dijo, queremos una iglesia evangélica, queremos una iglesia que nos ayude, y ustedes ya están haciendo. Comenzamos alimentando a los niños desde el patio de nuestra casa. Les dábamos el desayuno, la escuela dominical, y ese fue como la punta de lanza.
Y cuando llego a ese lugar, mi corazón comienza a latir y presento un proyecto al municipio de Melipilla. Presento un proyecto y le digo, queremos ese lugar. Traje la firma de todas las entidades sociales que había en el momento y me presenté como uno más para aportar al desarrollo de la comunidad de Melipilla en lo que era la reinserción, el levantar familias que estaban en una paupérrima situación. Y llego a hablar con el alcalde de la época. Pido audiencia y el alcalde de la época era don Fernando Pérez. Me dice la secretaria, hay un pastor acá que lo busca. No trataba muy bien a los pastores, lo hablaba un poquito con un idioma peyorativo, no el alcalde, sino algunas personas. Y yo le digo, tengo un proyecto que presentarle al señor alcalde. Y dibujé un proyecto que hoy día es mi tesina, de uno de los diplomados que estudié, en mi tesina de diplomado en gestión y administración pastoral, de cómo se plantó la iglesia. Y cuando hablo con él, me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y le presento, le dije, mira, aquí hay un terreno, son 1.700 metros cuadrados, está eriazo, queremos plantar una iglesia, pero ya estamos alimentando, alrededor de 100 niños ya teníamos alimentándolos, y con lo que yo ganaba y 2, 3 hermanos que teníamos en ese entonces. Sembrábamos ahí una semilla. Yo le dije, y queremos el lugar porque no queremos que la iglesia esté donde se hayan violado a un niño, hayan matado, hayan asesinado. Y tengo el apoyo del club deportivo, de los ancianos, del consultorio, del presidente de la Junta de Vecinos, y tengo el cotejo de todos los vecinos que quieren una iglesia. El alcalde sorprendió y dice, oye, pero mira, este pastor no viene a pedir, él viene a presentar un proyecto. Yo le digo, sí, ¿qué necesita? La pregunta del millón. Yo le dije, solo su firma, que era lo más caro que tenía el alcalde, su firma. Y le dije, ese proyecto a usted y a mí nos conviene en la presencia de Dios porque vamos a suplir la necesidad que hay en ese sector. Le habla ahí a su secretario y dice, oye, mira qué tremendo. Y me firma el proyecto. Y me voy con el proyecto del señor Trincao. Esa época era el director del Servio porque este terreno era del director del Servio. Llego a hablar con el señor Trincao. Paso como corresponde por toda la oficina. Yo le dije, queremos comprarlo. Y me dijo, no, pero es que no se puede comprar, esto se da en comodato. Le dije, no lo queremos en comodato. Yo oraba al Señor, porque en comodato nosotros construimos por 50 o 100 años y si ellos lo necesitan lo van a pedir y uno tiene que entregarlo, porque así funciona. Le dije, queremos comprarlo en 5 años y tengo 1,5 millones de pie. No tenía ni un peso, por supuesto, tenía la pura fe. Conversando con mi esposa, yo le dije, esto hay que tomarlo. Y el de la oficina de parte del Servio, usted se volvió loco, usted está loco, esto no existe. Esta figura no existe, existen 20 años, 30 años, etcétera, como todos los procedimientos que existen para adquirir una propiedad en nuestro servicio, en nuestro Servio del país. Y yo le dije, yo solamente vengo a hacer lo que tiene que hacer, que llegue a la subsecretaria de la vivienda o al director. Y si me dicen que no, no. Pero yo iba lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes desde Melipilla. Lunes, miércoles y viernes. Por 3 años. Hasta que sale el proyecto aprobado. El señor Trincao conversó con él. La señora Anis Pascal, que era una de las diputadas de la época, también me dice, oye, mira, el cura, el padre me dice, y yo le dije, y saca foto conmigo, y dice, tienen un proyecto. Y las autoridades de la época quedaron impresionadas del proyecto, porque realmente era un proyecto. Y baja la orden y me dice, la encargada de las transferencias del sector, me dice, yo no sé, dijo, cómo usted pudo lograr esto, pero yo no estoy totalmente impactada. Su proyecto fue aceptado, tiene que pagar 1,5 millones de pie y lo paga en 5 años ese terreno. Y ese terreno lo compramos con 8 hermanos. Y todos los meses pagábamos una mensualidad de 248,000 pesos mensuales. El 2012 se terminó de pagar y hoy día ya está a nombre de la Iglesia de Dios, ya está totalmente conquistado y desde cero.
Esta experiencia es la que marca el proyecto de la pasión, del amor por esas personas. Las autoridades de la época después vinieron a hacer como a mirar lo que había sucedido y el alcalde dijo, mira, este pastor, estaba el capitán de carabineros, estaban todos, mira lo que hizo este pastor, lo que logró con la visión, porque comenzó a trabajar desde la niñez y a hacer un trabajo. Esa experiencia a nosotros nos marca y fueron 5 años de fe, de trabajar, de ofrendar, de hacer trabajos, ventas, en todo como las iglesias nos movemos. Y 8 hermanos que comenzaron a pagar el precio, creyeron en la visión de que se podía hacer algo. Y compramos un lugar, 1.700 metros cuadrados, donde hoy día está la iglesia. Hoy día hay 600 metros construidos. Hoy día hay una iglesia plantada, levantada. Hoy día hay salas para niños. Hoy día hay un casino que también sirve para la comunidad. Hoy día hay un espacio donde celebramos tiempo de amor en familia, celebramos verano en familia y está para la comunidad. Hoy día hay un espacio donde le ofrecemos también a los jardines del lugar que hagan sus graduaciones. Un lugar de excelencia, un lugar que ha sido plantado desde cero. Nosotros llegamos con lo puro puesto con mi esposa, pero hoy día podemos decir, después de todos estos años, Dios ha sido extraordinario en ese lugar. Hoy día tú vas a la iglesia y tú puedes ver el sueño realizado y todo está escrito y patentado que un día comenzamos desde cero. Quería invitar a la autoridad de la época, pero ella falleció. La autoridad que está en ejercicio le conté el testimonio, porque ahora tenemos otro sueño más grande, que es alcanzar un hogar de niños. Confiamos en que así va a ser porque hay una necesidad grande. Yo creo que se puede cuando tú realmente tomas la seriedad de lo que es la transformación por el Evangelio. Ver hoy día a niños que levantamos de 2 años que son profesores, psicólogos, trabajadores sociales y que están llenos del Espíritu Santo y lo único que están haciendo ahora es querer levantar a otros niños. Eso impacta, eso es poderoso. Yo creo, pastor, que al escuchar el testimonio no deja de causar emoción, por supuesto, cómo el pastor de alguna u otra forma llega a la gente, llega al barrio, a los que estaban alrededor y obtiene el apoyo. Es decir, yo creo que esa comunidad que está alrededor debe estar muy, muy encantada y muy conforme con ustedes. Pastor, vamos a continuar con la entrevista de la semana. Creo que vayamos a una pausa musical para gozarnos en un momento de alabanza y luego continuamos con el obispo Pedro Gelbes. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. A pesar que la prueba amenaza, cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Yo he visto con mucha tristeza aquel que dudaba, pesimista
sin esperanza, que vive sin fe. Y la Biblia me muestra la fe de grandiosos profetas. Me levanta y alienta mi ser y puedo creer. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Cuántas veces faltando en la mesa a Dios yo clamé, cerradas estando las puertas, Jehová las abrió. Siempre, mi Dios, respondiste a mi humilde plegaria. Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación.
Nos encontramos en la entrevista de la semana con el pastor Pedro Gelves, un obispo que está trabajando ahí en el lugar de Melipilla. Ahí tiene su congregación. Escuchábamos una hermosa alabanza. Siento que va acorde a lo que hemos estado hablando. Yo he creído, de Andrés Bernal. Esta alabanza, yo he creído, es lo que había en su corazón. Pues. En un momento usted le creyó a Dios que todo lo que estaba puesto en su corazón fue dándole, no quedó en el tintero, no quedó en el papel, sino que esas palabras fueron tomando vida al saber que no tan solo había un área evangelística, sino que también había un área de poder plantar en algún lugar algo como lo que hoy día tiene. Con toda la ayuda de los vecinos, en fin, de las vecinas y todo el tema, y con todos los recursos que pudieron juntar junto con estos 8 hombres que se pusieron en la brecha de querer ayudarle al pastor Gelves, se compra este lugar. Pero después viene lo más complejo. Está el terreno, está el sitio, está el espacio, pero ahora hay que levantar ahí, que levantar muros para poder tener una congregación. Cuéntenos, Pastor Pedro, ¿cómo lleva a cabo ese proceso con los hermanos? ¿Cómo? Bueno, ahí eso ya empieza, la pasión ya estaba a full con estos 8 hermanos, ya comenzamos a crecer, éramos un poco más, y comenzamos a trabajar. Comenzamos a ver, me recuerdo que en una oportunidad, cuando ya teníamos el terreno, había que cerrarlo, lo cerramos, y estaban construyendo casas cerca del sector, y pasa el dueño de las maquinarias, y dice, ¿qué van a hacer acá? Una iglesia. Y necesitábamos emparejar el terreno y sacar todos los arbustos secos, etcétera, para volver a tener esa impresión de que no sucediera nada malo en ese lugar y quedar estigmatizado. Y él dice, pero bueno, yo pongo mis máquinas al servicio, y sin ningún peso. Y nos metieron una retroexcavadora y una motoniveladora y sacaron todo, nos dejaron todo limpio. Comenzamos en un momento, un matrimonio se querían casar y nosotros estábamos de donde está el terreno, una casa más allá, estábamos con un cultito atrás en un patio que nos había prestado una hermana y que ahí ya habíamos construido algo para 50 personas. Y se querían casar en este lugar. Entonces comenzamos a construir y dijimos, vamos a hacerlo con varas de eucalipto. Cerca de ahí estaba como unos potreros donde habían eucalipto y habían varas botadas. Íbamos a ir a buscar varas y a poner un nylon improvisado para poder hacer el primer tabernáculo de reunión de oración y para poder tener este matrimonio. Solamente nos comenzamos a mover con esa intención y el Señor comenzó a tocar a la gente. Comenzaron las hermanas a trabajar, a hacer chaparrita, a vender empanadas y a moverse en todo. Y esto fue un avivamiento tan fuerte que en poco menos de un mes, 2 meses teníamos en palo de 2x3, en zinc 5B, en forro por dentro de volcanita y levantamos un tabernáculo. Me recuerdo que nos faltaba un poco del techo y aparece el obispo del entonces de la misión y me dice, Pedro, ¿en qué está? Le dije, estoy en el techo. No teníamos los recursos, nos faltaban como $1.000.000. Aparece un hermano y me dice, pastor, ahí hay 500.000 pesos, compra el techo. Y aparece el obispo de turno de nuestra misión y dice, aquí hay 500.000 pesos más y se levanta el tabernáculo y Dios comenzó de forma milagrosa a manifestar la provisión. Eso fue en la primera instancia, el año 2012, aproximadamente 11, 12. Y en ese momento comenzaron los hermanos, llegó un hermano con un palo de 2x2, que es lo que tenía en su billetera, tenía una ofrenda para un palo de 2x2. Y con esa ofrenda de palo de 2x2 se levanta el primer templo, porque tiene 3 etapas. Lo primero fue, o 4 etapas, en el living de mi casa, después las casas, después el templo de esta hermana que nos prestó el sitio atrás, y después el lugar fijo donde hoy estamos. Y ahí estuvimos con el tabernáculo levantado, compramos cortinas y quedó algo muy hermoso. Pero no nos quedamos tranquilos, no nos quedamos quietos porque decíamos que era muy pequeño.
Y después ya comenzamos a visualizar, junto con la iglesia, con los hermanos, algo más grande, algo más definitivo. Algo que albergue, que sea el centro neurálgico de un distrito para que otras iglesias de alrededor, de San Antonio, de Talagante, El Monte, Peñaflor, Curacaví, por el sector de acá, y este sea el lugar neurálgico para que sea la plantación de muchas iglesias. Y comenzamos a trabajar lo que es la construcción del templo original, grande, que hoy día está, y esa también fue una locura. Eso fue algo de que los hermanos empezaron a trabajar, a creer, a confiar. Y siempre que venía alguien me decía, pastor, ¿y esto te están apoyando de Estados Unidos? ¿Te están mandando ofrendas de algún lado? Yo le decía, no, todo esto es el esfuerzo de los hermanos, su ofrenda, sus trabajos, sus recursos, su creer y su pasión. Y pudimos construir el templo definitivo del año 2016, ya con termopaneles, con aislante, todo alfombrado por dentro, con un piso porcelanato y una estructura de 500 metros cuadrados. Eso fue, llegan los camiones con los paneles, con todo. Yo me pongo hoy día a censar, a sacar cuenta y digo, no sé cómo se hizo esto. Solamente la pasión de los hermanos trabajando, llegaban de su trabajo, hacíamos venta, ofrendábamos, teníamos un compromiso mensual, cada familia. En un momento, en una prédica, el Señor comenzó a hablar y se levantó una ofrenda de 5 millones de pesos, los hermanos se despojaban y así podíamos estar por mucho tiempo contando de todos los milagros que Dios hizo para que hoy día ese lugar pueda estar en pie. Pero lo más hermoso, capellán, es que cuando me dicen que si los recursos habían llegado de los Estados Unidos de América, yo le dije, no, estos recursos llegaron de acá, porque sí se puede hacer algo, se puede marcar la diferencia. Y ese lugar de hoy día que está ahí ha bendecido y está bendiciendo a mucha gente. Esa expresión hoy día de lo que valía, nos costó 17 millones, hoy día es casi $1 millón invertido. Y eso es solo por fe, solo por la gracia y la misericordia de Dios, que le creímos al Señor y la gloria es para Él siempre. Y estos hermanos, que te los puedo nombrar, Joaquín, Ana, Nelson, Betsabé, Luis Chapa y todos los hermanos, Luis Chapa, Raúl, Jocelyn, Ángel, Ruth, Gonzalo, Ani, y voy a seguir y no paro, Rosa, Pablo, Nelson, mi esposa, mi hija Daniela, y cuántos hermanos me faltaría para nombrar que creyeron en esta visión, se despojaron de sus cosas. En una oportunidad estábamos construyendo y cada hermano traía algo desde sus casas. Sacaron sus living, sacaron sus cocinas, sacaron, si tenían 2 cosas, traían algo. Hacíamos una especie de bazar en la esquina a un precio módico y le poníamos un letrero que decía Pro Construcción, su iglesia, a la vecindad. Y la vecindad compraba a un precio módico lo que necesitaban, y con todos esos recursos íbamos y comprábamos los materiales. Eso era increíble, porque yo llegaba al lugar y los hermanos administraban ahí todo el tema. Yo les decía, vengo a buscar 500.000 pesos, había más de 500.000 pesos. Vengo a buscar 1 millón, había más de 1 millón vendido. Eso provocó avivamiento, es que hasta el día de hoy, hermanos, se les entregó su casa, tiene sus vehículos, tiene sus hijos con profesión. O sea, la retribución de Dios a toda esa experiencia de sacar, por ejemplo, esta mesa de centro, ponerla ahí, y esta que vale 50.000 pesos, en 20.000 pesos, con un letrero que sea Pro Construcción Templo. En la esquina donde está hoy día el templo, en la esquina era un bazar grande, la iglesia estaba haciendo algo que ya estábamos haciendo la parte social. Y era increíble, era como ir al banco y girar de un cajero. Era como ir y girar. Eso fue algo que yo no lo he visto en otro lugar que nos sucedió. Era un bazar. La gente se llevaba cosas buenas y los hermanos se despojaban. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Como pastor, que estaban entregando sus cosas, sus muebles, sus enseres, sus ropas. Si tenían 2 chaquetas, traían una. Y me acuerdo de cómo Moisés construyó el templo hace muchos años. Y eso fue realmente algo que hoy día me pongo a pensar y lo conversamos con los antiguos. Y dicen, pastor, es que lo volveríamos a hacer.
porque hoy tienen casas, tienen vehículos, tienen su hijo con profesión, están todas las familias transformadas por el Evangelio, no tiene precio. Y eso lo ha hecho todo la iglesia, la membresía, y solamente he sido el inspirador, el que un día llegó con mi esposa y mis hijos a plantar una iglesia a la comuna de Melipilla. Pastor, sigo con tanta atención escuchando este testimonio y ustedes, mis hermanos, mis hermanas que están ahí al otro lado del televisor, se van a dar cuenta que hubo un sueño por ahí de un hombre, evangelizar y llevar a cabo la labor de sembrar y establecer algún lugar. Pastor, y este sueño al pasar los años, pasó todo este testimonio, esta conversión, este deseo, este anhelo del corazón, esto que unió una familia, esto que parte con 2 o 3 en una casa, que después se va agrandando, en donde hay una fe tremenda en querer pensar de que una población entera, una villa, un lugar iba a apoyar, iba a apañar un proyecto con la firma de un hombre, de un alcalde y todo esto. Pero su sueño se sigue cumpliendo porque está la plantación. Así es. Está la plantación y en lo que conversábamos en delante, cuéntenos un poquito cómo usted logra establecer y abrir este otro lugar. Bueno, después ya pasando el tiempo, comenzamos con este sueño, seguimos en la evangelismo, plantación de iglesia, evangelismo, plantación de iglesia. Comenzamos a evangelizar, a recorrer todo Melipilla, compramos una estructura, un trazo, un escenario, un sonido array, un subbajo, micrófono, etc. Y comenzamos a darle a toda la congregación, desde la niñez hasta la tercera edad, todos a la calle a evangelizar, conllevando también mercadería, ropa, etc. Pero por sobre todas las cosas, el mensaje transformador del Evangelio. Recorrimos todas las comunas, recorrimos parte de Melipilla totalmente, pedíamos permiso al municipio, nos instalábamos con el escenario, con el track, con el sonido y impactamos ese lugar y Dios comenzó a movernos y en un momento aparece la obra en San Antonio. San Antonio, un pastor que me dice que en San Antonio estaba teniendo una sede, Pastor Miguel Riquelme, me dice hay una sede ahí y él estaba muy lejos a atenderla y me dice que si me voy a hacer cargo. Y yo partimos con todo. Fuimos para allá, vimos la sede, habían unos pocos niños y comenzamos a hacer campaña evangelística porque eso, tiempo de descanso en Jesús se llama nuestro evento evangelístico. Que levantamos el escenario todo y desde la danza, desde los artes de los niños, desde la prédica, desde el servicio, trabajamos con un ingeniero en sonido que nos apoya en todo lo que es el sonido. Nosotros solamente hacemos la parte que nos corresponde. Y ver la gente ahí, cómo llega a escuchar la palabra, cómo sale, porque muchos han dicho que ya eso no es efectivo. No estoy de acuerdo, yo creo que sí es efectivo cuando tú lo haces completo y después la otra parte, la consolidación. Nos pasan este grupo de niños y comenzamos a hacer el trabajo. Viene pandemia y nos cerraron todo, etcétera. Y en un momento, orando al Señor, le digo, no, Señor, esto hay que levantar San Antonio. Y estoy orando y el Señor me dice, Ángel, que es un hermano de nuestra congregación, él tiene que irse a plantar esa iglesia con Ruth, su esposa. Y en plena pandemia, el 2021, le dije, Ángel, el Señor me habló, tú tienes que irte a plantar la iglesia de San Antonio porque no podemos dejar gente botada allá. Hicimos todo el trabajo. Él, después de estar totalmente sorprendido por la visión, él ya tenía 8 años conmigo, sabía la visión del ministerio, que es evangelizar, plantar iglesia. Y me dice, pastor, ni un problema. Él tenía un viaje a Estados Unidos, a hacer una gira que tenía evangelística. Y él cuenta en su testimonio que llegando, el Señor le confirma todo lo que yo le había dicho. Lo único que te pido, la directriz fue esta. Párate en el living de tu casa, pon tu celular en pandemia y predícale. Quedó una pura hermana de ese lugar donde no habían pasado, que es la hermana Moraima. Esa hermana quedó y esa fue la hermana que se conectó con la familia del hermano enviado, con sus hijas, y comienza la iglesia de San Antonio. El 2021, en pandemia. Fue casi el mismo modelo, la repetición, de irse, quemar las barcas
y plantarse y creer por fe de que Dios iba a hacer algo. Hoy día San Antonio tiene una congregación de 250 personas. Está la iglesia plantada, llevan 3 años y han sido muy bendecidos. Es el brazo de la plantación. Es una iglesia que está ese ADN. Hoy día estamos soñando con 2 comunas, que confiamos en que va a poder el Señor abrirnos este lugar. Cuando la pastora Ruth hoy día dice, en uno de sus cumpleaños siempre ha dicho, pastor, gracias por la afinidad, gracias por enviarnos, porque al ver toda esta gente que también tiene esperanza y tiene restauración, eso fue por su sensibilidad de habernos enviado. Esa es la otra parte del ministerio. Cuando tú vas, plantas, tienes que dejar un obrero, un plantador. Él ya es un ministro ordenado de la iglesia, sacó su bachiller y están creciendo, pero increíble. Esa es la pasión de los comienzos, evangelizar y plantar iglesia. Si uniéramos las 2 iglesias, sería una iglesia importante. Una Importante iglesia y tremenda. tremenda. Vemos entonces, mis hermanos, 2 sueños cumplidos. Conversaba con otro entrevistado, soñar es gratis. Tú puedes soñar todo lo que quieras, es gratis. En el caso nuestro, los que tenemos la fe, esto tan importante, tan pequeñito que a veces se ve o que se grafica en un grano de mostaza, se puede ver hecho una realidad. Pastor Pedro Gelves creyó en el Señor y 2 cosas muy importantes que fueron su sueño, evangelizar y hacer plantación. Hoy día, al tiempo de hoy, al 2025, se ven hecho una realidad. Por lo tanto, pastor, me imagino que poco conociéndolo, hay proyectos. Usted quiere seguir soñando y siga soñando todo lo que quiera, porque si el Señor ha sido con usted, lo será, por supuesto. El que comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar, la perfeccionará, y todo lo que usted ha puesto en las manos, lo que el Señor ha puesto en sus manos, ha alcanzado una bendición. Cuéntenos un poquito qué se viene entonces. Proyectos de seguir levantando, seguir creciendo, seguir ensanchando estos terrenos. Ven, así es. Mira, Carlos Capellán, hoy día tengo un gran sueño. Estamos soñando con Curacaví y Talagante. Son 2 proyectos que están en oración desde muchos años. Te comenté al comienzo que pasé por Talagante, quedó gente, no sé si votada, pero que en mi corazón cuando lo evangelizamos, yo veía cómo ellos lloraban. Ese es uno de los grandes proyectos, pero tenemos el proyecto. Cuando mi hija estaba recién entrando a la universidad y ella elige estudiar trabajo social, yo le dije, hija, mi proyecto es levantar un hogar de niños. En este momento tenemos 5 niños en adopción en la iglesia, por los programas gubernamentales, etc. Y ese es el gran proyecto antes de irme de esta tierra a descansar a los brazos del Señor, poder terminar esta obra. Estos 5 niños nos han provocado que la red de apoyo es la iglesia. Mi hija al estudiar trabajo social, cuando decide estudiar esa carrera, yo le digo, hija, eso es lo que necesitamos. Porque si tú estudias trabajo social, una sobrina estudió psicología y es psicóloga. Tenemos el abogado y estamos en proyección. Ya hice las tentativas para poder levantar un programa. En Melipilla no existe. Cuando hablo con el abogado me dice no existe este proyecto. Y ese es mi gran sueño. Hoy día tenemos 5 niños que están en adopción por familias de la iglesia, donde la red de apoyo es la iglesia. Y cuando presentamos ese proyecto a la abogada, y ahora tengo que conversar con las autoridades pertinentes, estamos soñando con un lugar más grande, donde pueda estar la iglesia, el hogar de niños, y todo lo que significa un modelo de iglesia que sea integral, que tenga todas las áreas. Lo mejor es que sí se puede, el precio es un poco más alto, pero ya tenemos un camino recorrido, pero no nos vamos a confiar de lo que hemos recorrido, sino que ese va a ser la base para este proyecto. Gracias a Dios que con este proyecto también mi hija está soñando, porque ella también es una niña levantada desde los 4 años.
Cuando tú ves que estos niños tenemos un niño que, por ejemplo, una persona en situación de calle, una dama, lo iba a botar, lo iba a regalar. Aparece una familia y me dice, pastor, ¿qué hacemos? Y ellos se quisieron hacer cargo, nosotros no hacemos cargo. Y lo rescataron literalmente de botarlo del vientre. Y se hicieron todos los temas legales como corresponde por los juzgados. Y hoy día ese niño es parte de la iglesia. Eso es lo que soñamos. Ese sueño que ya lo estamos pisando, estamos hablando de bastantes precio alto que pagar, pero estamos dispuestos, estamos confiando, estamos orando y ya estamos dando los pasos. Confiamos que de aquí a unos 5 años más podamos estar con ese sueño hecho una realidad. Los niños de ese lugar lo necesitan. Nos dimos cuenta que la problemática hoy día es a la niñez. El 1% de los recursos de este país van a la niñez. Eso es muy poco, es demasiado poco. Al ver la experiencia hoy día de estas familias y la red de apoyo en todo, no solamente en el área espiritual, la oración, sino en acompañamiento de recursos. Uno de los hermanos que adoptó estos 3 niños, un solo matrimonio, 3 niños, le remodelamos la casa, le ayudamos como iglesia, estamos ahí al tanto, o sea, no paramos. Aparte de eso, arreglamos casas de la gente, o sea, queremos que queden una huella. El Evangelio siempre ha sido la palabra y el pan. La palabra y el pan al necesitar. La palabra y el pan. Y eso va a provocar algo extraordinario. Mi labor como pastor es la parte espiritual. La labor social es de parte de los hermanos, que en este caso es la hija, y la psicología. Yo creo que vamos a alcanzar. Cuando fui allá a dar paso en este proyecto, la abogada me dijo, ya están muy cerca, ya ustedes se pueden presentar como una red de apoyo seria en esta comuna, por ya lo que hemos recorrido. Entonces, Capellán, confiamos en que eso va a ser una realidad. Amén. Transmite usted esa confianza. No dejo de emocionarme y pensar que se puede hacer algo maravilloso. Hemos sido todos llamados a aquello, sobre todo pensar en los niños. El mundo ya está sembrando en ellos, porque para el mundo ellos son un cheque a fecha. Si nosotros no nos preocupamos hoy día por los niños de 3, de 5 años, espérese, cuando tengan 15, 17 años, no van a estar con nosotros, van a estar afuera. Pastor, en nombre de la Comisión de Capellanes Internacionales le doy gracias por haber aceptado la invitación y quiero que ocupe la cámara para que usted salude, principalmente a los suyos, su esposa, sus hijos, a la congregación, a todos los que usted quiera saludar. Muchas gracias, de verdad, gracias a la Comisión de Capellanes, gracias a todos los que me están escuchando. Quiero saludar a mi amada esposa. Si esa mujer no hubiese creído en este loco, bueno, esposa mía, Dios te bendiga mucho, sigamos soñando y creyendo. Sé que Dios siempre nos toca y nos quiebra. A mi hija, que a los 4 años tuve que pedirte perdón y romper una cadena que había sobre tu vida, el Señor te ha ungido, y que con esa carrera tomes la posta de este sueño, hija mía. A mi hijo Bastián, que acaba de graduarse de ingeniero en administración, es otro recurso para el Ministerio de Ingeniero en Administración y Marketing. A mi pequeño de 16 que sueña con ser un arquero de un club deportivo y apoyar la obra. A mi yerno Joaquín, que en un momento llegó a los 17 años y fue el primer tecladista, compré un teclado, y etcétera. Así que saludo también a mi hija y a mis nietas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Y por supuesto saludamos a toda la congregación del pastor Pedro Gelber. En nombre de la Comisión de Capellanes, pastor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y nos despedimos hasta otra oportunidad en lo que es la entrevista de la semana de la Comisión de Capellanes de Chile.